¿Qué les dije yo? Vamos a abrir la Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 4. Y Andrés se vio. Juan 4. Juan 4, versículo 27. Juan 4, 27. Hasta el versículo 39. Y en esto vinieron sus discípulos y se maravillaron de que hablaba con la mujer, mas ninguno le dijo: ¿qué preguntas o qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó su cántaro y fue a la ciudad y dijo a los hombres: venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho. Si es quizá el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo: Rabí, come. Y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces los discípulos decían el uno al otro: ¿le ha traído alguien de comer? Díceles Jesús: mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. ¿No decís vosotros que aún hay 4 meses hasta la siega? Y aquí yo os digo: alzad vuestros ojos y mirad las regiones, porque ya están blancas para la siega. El que siega recibe salario y allega fruto para vida eterna, para que el que siembra también goce y el que siega. Versículo 37. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que siega. Yo os he enviado a segar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en él por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo cuanto he hecho. Amén, amén. Vamos a orar. Gloria al Señor. Padre nuestro que estás en los cielos, te agradecemos, Señor, que podemos venir esta mañana acá a la iglesia y escuchar esta palabra. Gloria a Dios. Te pedimos que sea una palabra sabia, sabiduría, Padre, que tú puedas hablar a la gente que viene acá a la iglesia y que, Señor, esta palabra pueda hacer un efecto en la vida de las personas. Amén, amén. Te damos gracias, Señor, por todo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El versículo, hermano, que me quiero concentrar es el versículo 32. 31 y 32. Amén. Dice el 31: entre tanto los discípulos le rogaban, diciendo: Rabí, come. Y el 32 dice: y él les dijo: yo tengo una comida que comer que vosotros no sabéis. Entonces, el tema es sobre la comida espiritual. Amén. La comida espiritual. No es la comida carnal. No es la comida carnal. Hay varios pasajes, hermanos, en la Biblia que nos hablan de la comida carnal, pensando en la comida carnal, o la comida normal que uno come, pero si es física. Pero si usted nota, la mayoría de las veces no habla muy bien de la comida. La Biblia la mayoría de las veces no habla muy bien de la comida. Si usted mira Filipenses 3, Filipenses capítulo 3, Amén, amén. el versículo 19, bueno, le damos el 18 y el 19, dice: porque muchos andan, de los cuales os he dicho muchas veces, y ahora también lo digo, aún llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Versículo 19: cuyo fin es la perdición, cuyo Dios es el vientre. Cuyo Dios es el vientre. O sea que son personas que viven pensando es en la comida. No piensan sino en lo terreno, en la comida. Mire, primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10. Versículo 6.
Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 10, versículo 6. Pero estas cosas fueron tipos para nosotros, a fin de que no codiciésemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis adoradores de ídolos como eran algunos de ellos, como está escrito: sentóse el pueblo a comer, a beber, y se levantaron a jugar. O sea que esta es la gente que está pensando solamente en comer, beber y jugar. Comer, beber y jugar. Entonces no habla muy bien, dice: no seamos desobedientes ni codiciemos, ni vivamos pensando solamente en comer, beber y jugar. Proverbios capítulo 23. Proverbios capítulo 23. Amén, amén. Alabanzas al Rey. Gloria a Dios. Proverbios 23, 1 y 2. Proverbios capítulo 23, versículo 1 y 2. Cuando te asentares a comer con algún señor, considera lo que estuviere delante de ti, y pon cuchillo a tu garganta, si tienes grande apetito. Pon cuchillo a tu garganta. Eso es una ilustración. No coma mucho, ¿cierto? Coma apenas lo que tenga que comer. No coma tanto. Pon cuchillo a tu garganta. Miren que a uno lo invitan a comer muchas veces. A mí me invitan muchas veces a comer, allá ahora que vamos al Amazonas y en otras partes, me invitan a comer. Y cuando estoy ahí que me invitan a comer, hermano, entonces normalmente me ponen un plato y yo me como ese plato. Puede que no me guste mucho la comida o que no la vea tan buena, ¿cierto? Pero yo me la como. Yo me la como. Y trato de comérmela toda. Y después de que me la como me dicen: ¿quiere más? Y digamos que me gustó mucho. Que me gustó. Y normalmente yo digo: no, está bien. Ya comí lo que tenía que comer. No, de ese grupo no, de ese tipo de bautista, de otro. Yo digo, no, déme apenas lo que, o está bien con el plato que me dio, estoy bien. Porque dice, y si le das muchos manjares, bastante, como dicen los señores, ahí sí que pide más. Quiero más. ¿Quiere otro? Sí. Yo estaba con un misionero una vez. No piensen en ningún misionero, yo estaba con uno de ellos. Y me decían: ¿quiere más? Está bien. Ya le decían: ¿quiere más? Sí, quiero más. Y le llevaban otro plato. Y terminaba y le dijeron: ¿quiere otro? Sí, otro poquito. De arrocito, lo que sea. Y le daban más. Y entonces yo pensaba: pero la Biblia no dice que uno tiene que poner el cuchillo en la garganta. Pensaba yo, la Biblia no dice que uno tiene que poner el cuchillo en la garganta. Pero bueno, dejémoslo a él que peque. Yo no voy a pecar. Vamos a hacer aquí. Hermanos, entonces por eso yo me asombro, hermanos, de amigos míos y de gente y conocidos y muchos, hermanos. Yo creo que somos una cultura que piensa mucho en la comida. Yo he dicho eso, yo creo que pensamos demasiado en la comida. No hemos desayunado, ya estamos pensando en el almuerzo y ya en la comida. Pensamos mucho en la comida. Y en el ano. Pensamos mucho, y el algo y la merienda, bueno, todo eso. Muy bueno. El Señor, a Satanás, el Señor lo tentó con la comida. Amén. Perdón, Satanás tentó al Señor con la comida. Satanás tentó al Señor con la comida. Y Satanás le dijo: diga que esas piedras se conviertan en pan. Y el Señor dijo: no solo de pan vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. No necesito comer en este momento. Hermanos, y aquí tenemos una escena de la mujer samaritana. Amén. En Juan capítulo 4. El Señor va para Samaria. O el Señor va para Galilea, perdón. Pero tiene que pasar por Samaria. Y se sentó en el pozo de Jacob. Se sentó en un pozo. Y en esos pozos llegaban las mujeres a sacar agua. Porque no había acueducto como hay ahora. Entonces tenían que llegar y sacar agua. Y llevar el agua para la casa, para cocinar y eso. Mientras él se sienta, él le dice a los discípulos: vayan y compren comida. Vayan, traigan, o ellos fueron por comida. Ellos fueron por comida. Entonces ellos van por comida. Y van y buscan la comida. Y llega la mujer samaritana y empieza a hablar con el Señor. La mujer
que tenía 5 maridos y muy pecadora y todo eso. Y empieza a hablar con nuestro Señor, y el Señor le dice el agua de vida y todo eso. Y ella como que va descubriendo que este hombre no es cualquier hombre, porque ella le dice, tú eres mayor que nuestro padre Jacob. Y después le dice, me parece que eres un profeta. Y como que va descubriendo a medida que va hablando con él unas cosas muy interesantes del Señor. Tanto que después va y le dice a los samaritanos, un hombre me dijo todo lo que yo era, ¿no será el Cristo? Amén, amén. O sea que ella fue descubriendo poco a poco quién era el Señor Jesucristo. ¿No será este el Cristo? Entonces, a medida que ella va hablando, va descubriendo eso. Y el Señor está ahí sentado, dice que vinieron las personas que ella les dijo, dice el versículo 29. Venid, ved un hombre que me ha dicho todo cuanto he hecho, si quizás es el Cristo. Entonces salieron de la ciudad y vinieron a él. Vinieron a él. Entonces, como que estaba el Señor ahí con mucha gente. Estaba cansado. Eso parece que fue largo. Eso parece que fue largo. Que él se sentó a las 12 del día o a la 1, algo así. Pero a medida que habló hablando con la mujer se fue extendiendo el tiempo. Y después va ella y cuenta en la ciudad. Y después llegan los demás a escuchar. Y cuando llegan los discípulos con la comida, digamos que demoraron 3-4 horas, no sé. Cuando ellos llegan, ¿qué pasó? Estaba él con toda esta gente allá hablando. Y él hablando con toda esta gente, los discípulos le dicen, le ruegan. Dice el versículo 31. Entre tanto los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, maestro, come algo. Salimos a las 7 de la mañana, caminamos 4 horas, usted estaba cansado, se sentó en el pozo a que le dieran agua, nosotros fuimos a buscar comida, nos demoramos, llegó toda esta gente, usted puso a hablar con esta mujer, después se puso a hablar con todos estos hombres, no ha comido nada. Coma, hombre. ¿Tiene hambre? ¿O no? De más que tenía hambre. Seguramente. Usted tiene hambre, mire la hora que es. ¿Cierto? Como si pasa la 1 de la tarde, las 2 de la tarde, las 3 de la tarde, yo no he llegado, entonces llego a las 4 y ahí está la abuela. ¿Ya comió algo? Y yo a veces soy como grosero con mi abuela, ¿cierto? No se preocupe por eso. Y algunos han comido, pero no se preocupe por eso. Está bien. Algo se hace. Entonces llegan ellos y le ruegan, Señor, come algo. ¿Y él qué dice? ¿Qué dice el Señor? Ay, gracias, me trajeron comidita. Tenía una agonía. No dice eso. Amén. Vea que él dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Oiga, Amén. ¿cómo le parece esa respuesta? Amén. Vea, Señor, que usted no ha comido desde las 7 de la mañana. Debe estar que mejor debe estar que se desmaya. Guarden eso un momento. Yo tengo que hacer la voluntad de mi Padre. Amén, amén. Estoy aquí haciendo algo. No se preocupen por eso. Hermanos, hacer la voluntad de Dios, dice ahí, como este dice, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió. Mi comida es que yo haga la voluntad de Dios, del que me envió. ¿Qué hace la comida física en nuestro cuerpo? Nos da fuerza, nos restaura. Por eso esos lugares se llaman restaurantes. ¿Sí? Porque ¿qué hace eso? Nos restaura. ¿Cómo puede ser que un restaurante que llama el tragadero? O sea, uno no se restaura. Es increíble. ¿Sí o no? O sea, es como trague y váyase. O sea, un restaurante es para uno ir a restaurarse. Amén, ¿sí o no? A restaurarse. No a restaurarse, ya uno se sienta, come, descansa un ratico, espera, reposa. Ya me restauré, sigo. Eso es un restaurante. Eso es un restaurante. Hermanos, la comida restaura, da nuevas fuerzas, te deja continuar, volver a seguir. Pero parece que la mejor comida, la comida que restaura, entonces la comida espiritual. Amén, amén. Que es más importante la comida espiritual que la comida física. Porque espiritualmente usted puede estar sin nada, vacío.
un desierto árido, nada, no hay nada. Esta persona no se le nota nada espiritual. Nada espiritual. Es que ni cuando le da la mano a uno. Díganos, No hermano. tiene nada espiritual. Este hombre le da la mano a uno, podría decir una mujer. Este hombre le da la mano a uno y uno nota es pura carnalidad. Ajá. Ahí no nota nada de espiritualidad. Hermanos, pero hacer la voluntad del Padre tiene unos desafíos. No es tan fácil. Yo voy a hablar de 3 desafíos. Les voy a mostrar 3. Hacer la voluntad de Dios, o sea, comer la comida espiritual, implica unas obligaciones, unos desafíos. Porque la gente quiere llenarse espiritualmente, pero no hacer la voluntad de Dios. Entonces usted no se puede llenar espiritualmente si no hace lo que Dios quiere que haga. Primer desafío, Así es. entrar a Samaria. Capítulo 4, versículo 4. Y era menester que pasase por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria que llama Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a José su hijo, y estaba allí en el pozo de Jacob Jesús. Pues cansado del camino se sentó así sobre el pozo. Era como la hora de sexta, eso es mediodía más o menos. Viene una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dice: dame de beber. Pero sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dice: ¿cómo tú, siendo judío, me demandas a mí de beber, que soy mujer samaritana? Los judíos no se tratan con los samaritanos. El primer desafío para hacer la voluntad de Dios es entrar en la tierra hostil. Es entrar en Samaria. Cuando los judíos querían menospreciar al Señor, burlarse de Él, le dijeron: samaritano, usted es un samaritano. Juan capítulo 8, versículo 48. Juan capítulo 8, versículo 48. Respondieron entonces los judíos y dijeron: ¿no decimos bien nosotros que tú eres samaritano y que tienes demonio? Cuando los judíos querían ofender al Señor, le decían que era un samaritano y que tenía demonio, que tenía un demonio. Le decían: usted es un samaritano. Entonces, hermano, la primera cosa es pasar por Samaria. Pasar por Samaria es hacer la voluntad de Dios. Vea que dice: le era necesario pasar por Samaria. Le era necesario pasar por Samaria. No podía irse por otro lado, doblar por otra esquina. No, tenía que pasar por Samaria para hacer la voluntad de Dios. Primer desafío, ¿cuál es? Entrar en tierra hostil. Para comer la comida verdadera, el Señor se fue para la tierra hostil a hablar con personas que lo rechazaban. Esto es llevar el evangelio al otro, al que no conozco, al que pienso que no pertenece a mi grupo. Esto es meterme en la casa del otro, en otro pueblo. ¿Cómo nos cuesta hablar con el otro? Porque casi de inmediato lo juzgamos. Amén. Ese es un costeño. Ese es un bogotano. Dígalo. Ese es venezolano. ¿Y eso qué tiene? ¿Y eso qué importa? Usted está llevando el evangelio. Amén. 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 Es que los venezolanos no vinieron sino a robar. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Pero hay gente ya que está diciendo eso. Esta semana haciendo la fila en el hospital, está hablando la gente ahí. Ahí sí que hablan de política. Me di cuenta yo que en las filas de los hospitales hablan de política todo el tiempo. No sabía yo eso. Haciendo fila para pedir una cita. Uy, aquí hablan de política. Ya sacaron el alcalde de Copacabana, ¿cuál va a ser? Y cuando estaban ahí hablando de no, y los venezolanos que están robando. Hermanos, cuando yo voy a llevar el evangelio me meto en tierra hostil. Yo voy a comer la comida de mi padre, me voy para la tierra que no me recibe, que no me acepte. Pero hermano, la gente le da temor. Con el hermano Román estábamos evangelizando el sábado, me parece. Ya había unos muchachos ahí, un grupo, en las bicicletas y todo eso.
Llego yo con el folletico. Muchachos, les regalo el folleto, la palabra de Dios. Tal. Y se quedan así todos quietos. Yo creo que no respiraron. Hermano está bien. Si eso es, vean, miren la Biblia, dice la Biblia. Era todo así. Callados. Y yo les di el mensaje. Hasta luego, nos vemos. También. Hermanos, escucharon todo. Yo no me puedo poner a decir, esos son unos neas. Esos son no sé qué. Eso es tal cosa. No, no, no. Yo entro en tierra hostil. Estoy haciendo la voluntad de Dios. Amén. Estoy comiendo la verdadera comida. Yo entro en tierra hostil. Amén. Hermanos, pero para nosotros nos es difícil muchas veces eso, hermano. Señor. Número 2. Juan capítulo 4, versículo 6 dice: y estaba allí el pozo de Jacob. Jesús pues cansado del camino. Y mire el versículo 38. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Otros labraron y vosotros habéis entrado en sus labores. Labrasteis, labores, labraron, cansado. Bueno, pero quiero decir una cosa antes del punto anterior. Como cristianos, a veces nos enseñamos a hablar nada más con los cristianos. No hablamos con nadie más. Así es. ¿Cómo vamos a comer la comida espiritual si no hablamos con nadie más? Es verdad. ¿Sí o no? Sí, señor. Si no le compartimos a nadie más. ¿Sí o no? Anoche vino, ¿cómo es tu nombre? No, el tuyo. Sí. Brian, vino por David. Y yo vi a Brian y empecé a hablar con él. De la palabra. Dicen, sí, David viene aquí, y no le digo nada. No, no, no. Hay veces como cristianos, no hablamos con los cristianos. Entonces, ¿qué compartimos? Nada. Y entonces queremos es que nos escuchen los cristianos y ser grandes maestros de cristianos. Ajá. Y ganarnos a los cristianos de otras iglesias para que lleguen aquí. No, 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 entremos a la tierra difícil. Amén. Entremos a la tierra dura. Entremos donde no nos escuchan, ahí debemos de entrar. Amén. Este es el pensamiento. ¿Cómo la ve? Hermano, el otro punto, queremos comer de la comida espiritual, hay que trabajar. Así es. Hay que trabajar. Vea que dice, cansado, labrando, labradores. ¿Qué más? Labores, eso es un asunto de trabajar. Esto no es de que usted quiere comer la comida espiritual pero sentado. Es lo contrario, hermano. Es lo contrario a beber, comer y jugar, como dice 1 Corintios 10:6. La verdadera comida es compartir la palabra de Dios, hablar palabras de vida a esa mujer, hablarle palabras de vida a ese pueblo. Es preferible obedecer al ruego de la gente que al ruego de los discípulos. Vea esto como me salió bonito. Es preferible obedecer al ruego de la gente que al ruego de los discípulos. Mira el ruego de la gente, de los discípulos, ¿cuál era? Versículo 31. Los discípulos le rogaban diciendo, Rabí, come. ¿Y qué le rogaba a la gente? Versículo 40. ¿Qué le rogaba a la gente? Mas viniendo los samaritanos a él, le rogaron que se quedase allí, y se quedó allí 2 días. ¿Qué le rogaba a la gente? ¿Qué decía aquí con nosotros? No le invitaron a comer. No lo invitaron a comer. Quédese aquí con nosotros. Yo le dije, no, si no me invitan a comer no me quedo. No. Se quedó 2 días. ¿Quién come? De más que comió. De más que comió, pero él no estaba pensando en eso. Ajá. Entonces es preferible obedecer al ruego de la gente, que es trabajo porque es 2 días más de camino. Quedarse 2 días más donde no se va a quedar. Quedarse ahí 2 días más, pero está haciendo la voluntad de Dios. Está comiendo la comida del Padre. Amén. Amén, amén. Entonces, hermano, esto de hacer la voluntad tiene que ver con trabajar, con desgastarse, con cansarse, con trabajar para Dios. Ese es el segundo desafío. Tercer desafío. Versículo 34. Díceles Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Amén. ¿No decís vosotros que aún hay 4 meses hasta la siega? He aquí yo os digo, alzad vuestros ojos y mirad las regiones porque ya están blancas para la siega.
Y el que ciega recibe salario y llega fruto para vida eterna, para que el que siembra también se goce y el que ciega. Porque en esto es el dicho verdadero, que uno es el que siembra y otro es el que ciega. Yo os he enviado a cegar lo que vosotros no labrasteis. Pregunta: ¿quiénes habían sembrado en Samaria? Estaba en Samaria. ¿Quiénes habían sembrado la palabra en Samaria? No sabemos. Y para que él le habló a esa mujer, él le habló a esa mujer fue y les dijo, y llegaron todos a hablar con él. Y se convirtió un montón de gente allá. ¿Quién había hablado allá en Samaria? Y él está diciendo, vea, así, vea, está listo. Yo creo que uno cuando escucha esas palabras, uno piensa que está por allá en otra parte, no en Samaria, no en la tierra hostil. ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Qué hace? Uno piensa que está en otro lado. No, estaba en la tierra difícil. Estaba con los samaritanos. Y cuando él dice esas palabras, dice, llegó la siega. Ya estamos listos. Y aquí vino otro y sembró. Vamos a recoger. Pero ¿quién sembró? Oh. Ni idea. Los discípulos de Juan el Bautista. Yo no sé. ¿Eso es qué? Eso es un asunto de fe. ¿Sabe por qué? Porque parece que el que sembró fue a través de algunos, no sé quiénes, pero fue un trabajo de Dios. ¿Por qué? Sabemos que es un trabajo de Dios por el versículo 34. Dícele Jesús, mi comida es que yo haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. O sea que la obra la había empezado Dios, el Padre. ¿Sí? El Padre había empezado esa obra en Samaria. ¿Con quiénes? Ni idea. Pienso yo lo más posible los discípulos de Juan el Bautista. Pero acuérdense que ellos todavía no tenían el evangelio completo. Pero ya habían sembrado. Y él dice, bueno, ahora vamos a cegar. La obra la empezó ¿quién? Dios. Oigan, tercer desafío. Primer desafío, entrar a tierra hostil. Segundo desafío, hay que trabajar. A la gente no le gusta trabajar. Y tercer desafío, hay que tener fe. Si uno quiere comer la comida de Dios, hay que tener fe. Vean muchachos, ya, vamos a recoger. No, pero en Samaria nos van a matar. Aquí en esta gente los vas a matar. Estos que son otra tribu, nos van a acabar. No, vamos a recoger. Ya otros sembraron. Hermanos, hay que tener fe que el Padre ya comenzó la obra de alguna manera. Y mira, hermano, que él pone a los hombres a trabajar siempre. Como que dice, yo voy a terminar la obra que el Padre empezó. Amén. Yo voy a terminar la obra que el Padre empezó. Entonces, cuando usted va a hacer algo, eso ya lo empezó el Padre. Cuando usted ya va a tomar una decisión, eso ya lo empezó el Padre. Cuando usted está en la voluntad de Dios, es en algo que ya Dios empezó. Que ya Dios empezó. Si usted no tiene esa fe, olvídate que ahí no pasa nada. Es algo que ya Dios empezó, porque Dios trabaja con el hombre. Mira en Juan 2, en las bodas de Caná, el milagro, el primer milagro, versículo 6. Y estaban allí 6 tinajuelas de piedra conforme a la purificación de los judíos, que cabían cada una 2 o 3 cántaros. Díceles Jesús, llenad estas tinajuelas de agua, y las llenaron hasta arriba. Vean lo que les dice, llenad estas tinajuelas de agua, y las llenaron. No podían llenar eso, no podían llenar. No podía él hacer el milagro llenando, levantando el agua del mismo también. Sin que necesidad de que nadie trabajara. Y les dice, llenen eso, y después les dice, saca ahora y pregúntenle al maestresala y presentarle. Vaya, sáquenlas. Oiga, ¿cómo es la...? Ellos dicen, bueno, llenemos esto de agua y vamos a llevárselas al... Este hombre es que nos está diciendo que hagamos qué. Bueno, lo vamos a hacer. Cuando vayan y la presenten allá al maestresala. Y como el maestresala gustó el agua, digo, pero dejaron el vino para la última hora. Me imagino que los que la llevaron, eso era vino. Hizo un milagro con la gente. La gente, voy a decir una palabra que suena herejía para algunos calvinistas. Ayudaron, la gente ayudó en el milagro. ¿Sí o no?
La gente ayudó para que el milagro saliera. Pero la gente ayudó. Yo no sé si tenían mucha fe los hombres. Ellos llenaron eso y lo llevaron y se hacen. Pero nosotros sí debemos de poner fe. Nosotros debemos de poner fe. Otro milagro. Capítulo 4. Bueno, en el capítulo 4. El versículo 49. El cortesano le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Le dice Jesús: ve, tu hijo vive. Ve, tu hijo vive. Creyó el hombre a la palabra que Jesús le dijo y se fue. Amén. ¿Vio? Puso fe y se fue. Y como él iba ya descendiendo, los criados salieron a recibir salieron a recibir y le dieron nuevas diciendo: tu hijo vive. El hombre le está diciendo: vaya usted, yo quiero ver que usted lo toca, que usted lo sana. Dice: no, vaya usted, que ya él está vivo. Ya le está vivo, vaya. Corra, camine. Entonces, ¿qué tiene que hacer? No, yo no me voy, porque es que si me voy, si lo dejo ir, así piensa uno en el día de hoy. Si lo dejo ir no pasa nada. Me lo tengo que llevar hasta allá. Me lo tengo que llevar, tiene que ir conmigo. No, ¿qué dice Jesús? Vaya usted, que ya él está vivo. Amén. Hay que poner fe. E ir. Gloria a Dios. E ir, caminar. Capítulo 5, versículo 7. Y el enfermo le respondió: Señor, no tengo hombre que cuando el agua fuera revuelta me meta en el estanque, porque entre tanto que yo voy, otro antes de mí ha descendido. Le dice Jesús: levántese, tome su lecho y ande. Tampoco le digo: ya está sano. No, levántese, tome su lecho y camine. Lo puso a trabajar, lo puso a hacer algo. Bueno, mis hermanos, nosotros queremos. Y me acuerdo con Pedro, era Pedro, no me acuerdo, Claudia, pero era Pedro, que era que no hemos pescado nada en toda la noche. ¿Se acuerdan? No hemos pescado nada en toda la noche, digo. Ponga mar adentro y tire la red. O sea, ¿eso qué es? Trabajen. Amén. No, pero si no hemos hecho nada, hágale, tire la red y ya. Bueno, vamos a hacer con la alimentación de los 5.000, de los panes. Señor, ¿con qué les vamos a dar de comer? ¿Cuántos panes hay? Repartan. ¿Cómo a repartir si no hay sino dos? Repartan. Trabajen. Es como que en el momento que uno acciona la fe, Dios empieza a dar un paso de fe. Dar un paso de fe. Pero ¿sabe qué, hermano? Nosotros queremos alimentar a la... Dios mío, alimenta a mi familia. Pero no empezamos a trabajar. ¿Sí o no? Vamos a llegar al alimento. Dios mío, alimenta a mi familia. Pero ni empezamos. Vaya a trabajar. Bueno, empieza a repartir lo que tiene. No, aliméntala, a ver por dónde llega. Estamos esperando es que llegue el mercado de afuera. Amén. Dios mío, dame los peces. Pero que yo no tenga que salir a pescar. Entonces lo voy a dar. Amén. Señor. Dios debe salir a pescar, ¿cómo lo va a dar? Oiga, pero la más dura es esta. Yo me doy la más dura. Dios mío, levántame de esta enfermedad, de esta cama. Levántese y camino, pero déjame acá acostadito. Yo quiero ser sano, pero seguir acostado. Quiere comer la comida espiritual de Dios, la verdadera comida espiritual. Entre a tierra hostil. Trabaje y active la fe. Así esté cansado. Este cuerpo da y el espíritu es el que tiene que renovar. Ahora dígame usted una persona que el cuerpo va para atrás y el espíritu también. ¿A dónde va esa persona? No, el cuerpo es para abajo y el espíritu también para el infierno. De para atrás, para abajo, no hay nada. Hermano, aquí tenemos una ventaja, es que la parte espiritual, la comida espiritual va saciando, va alimentando nuestro espíritu. La Biblia dice: todos los que tengan sed, venid a las aguas a comer gratis, abundante, gratis. Esto es para ustedes. Alabado sea su nombre. Buscad a Jehová mientras se halle, llamadle en tanto que está cercano. ¿Y eso qué es? Comida espiritual. Comida espiritual. Pero la gente no quiere buscar a Dios. Entonces su espíritu, ¿cómo está? Cada día peor. Entre más hable con esa gente, usted ve gente que no quiere buscar a Dios, más habla usted y usted los ve espiritualmente muy acabado. Quiero cerrar con esto, con este último versículo, que es Jeremías 3:15.
Alabado sea su nombre. Aleluya. Terminar acá. Jeremías 3:15. Les agradezco su atención, hermano. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Jeremías 3:15 es una profecía para el futuro. Profecía de Dios. Pero yo la estoy asumiendo para nosotros. Amén. Y daros pastores según mi corazón, Amén. que os apacienten de ciencia y de inteligencia. Gloria a Dios. Aleluya. Y daros pastores según mi corazón, que os apacienten. ¿Qué es apacentar? Dar comida. Alimentar el rebaño. Alimentar. De ciencia y de inteligencia. Hermano, usted que está enseñando, Amén. o que piensa enseñar, Sí, Señor. ¿qué comida está dando? Amén, amén. ¿Si está alimentando espiritualmente a ese pueblo o no? ¿Si está dándole ciencia e inteligencia a esa gente o no? ¿Qué les está dando? Hermano, ¿usted qué va a enseñar en las damas? Usted que comparte la palabra, ¿qué está dando? Porque si usted empieza a dar otro alimento, ese pueblo queda mal alimentado, Señor. espiritualmente mal alimentado. Así es. Amén.